Después del reparador café viene la segunda ponencia, que además es la que nos separa de la comida que también tendremos en la segunda planta. Y lo que vamos a abordar, con ya todo lo que hemos hablado esta mañana, pues es la transparencia y el buen gobierno en el sector público, ¿no? Haciendo una pequeña introducción, ¿no? Siempre hablamos pues, de que la misión de las administraciones públicas y sus gobiernos es proporcionar unos estándares elevados de calidad de servicios públicos, de rendimiento de cuentas, de legitimidad y de ejemplaridad, entre otros, a fin de asegurar el crecimiento y empoderamiento, que ya ha salido durante el día esta palabra, de la sociedad en su conjunto, ¿no? Este es el objetivo que persigue la misión de las administraciones públicas. La realidad es que los determinados estudios que se realizan pues, en cuanto a la percepción de la administración pública, de nuestros sistemas políticos, pues hay un índice de transparencia internacional que indica que la percepción de la corrupción nos da un índice de 60 en la puntuación de España, ¿no? Ocupa la posición 16 en cuanto a mejor percepción de la corrupción, un poco negativo. Los ciudadanos tampoco pues valoran a nuestros dirigentes y partidos políticos con un 2,72 sobre 10, ¿no? Todos estos datos, y ahora que hemos comentado pues esta complejidad y volatilidad y el contexto que tenemos, toda la legitimización, desde hace unos años nos hemos dotado de un marco normativo que tiene que venir a ayudar en toda esta labor de cambiar las cosas y lo público y lo social al final que tenemos, y para eso nos hemos dotado de la transparencia y el buen gobierno, y con leyes que se tienen que aplicar y que culturalmente deben aceptar los obligados y también tienen que ser útiles para la sociedad, ¿no? Con motivo de estos aspectos vamos a contar con dos especialistas en estos ámbitos que nos van a ayudar a explicarlo, desde dónde venimos, dónde estamos y qué se ha hecho, desde una parte más académica y también de diagnóstico que hay, y ver si esto está siendo una herramienta en este objetivo que tenemos de misión de las administraciones públicas. Para ello contamos con Lara Baena. Lara es licenciada en Ciencias Políticas por la Administración de la UAB y posgrado internacional en Resolución de Conflictos por la UOC. Tiene formación específica en lucha contra la corrupción y fomento de la integridad, y en determinadas agencias ha trabajado, europeas, y actualmente como experiencia profesional pues es consultora de prevención de la Oficina Antifraude de Cataluña, y empezó en el sector privado como consultoría de formación y desarrollo de recursos humanos, y tiene un montón de proyectos en prevención de corrupción, y nos dará en una segunda parte la explicación del curso, ¿no? Es un currículum impresionante. Igual que el ponente que ahora empezará a hablar, que es Manuel Villoria, que es doctor en Ciencia Política y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Derecho y Filosofía, fue becario de la Fulbright en USA y estudió el máster de Public Affairs. Actualmente es catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos I, dirige el Observatorio de Buena Gobernanza y es cofundador y participa en la Junta Directiva de Transparencia Internacional, además de innumerables colaboraciones docentes profesionales, con lo que estamos en las mejores manos para abordar este tema. Y sin más, ya Manuel, adelante. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación a este seminario. El objetivo fundamental de la ponencia que yo les voy a ofrecer es el de preguntarnos e intentar dar alguna respuesta sobre la situación que se produce en general en las administraciones públicas con la implementación, la ejecución de normas de buen gobierno, normas de transparencia, ¿no? Elaborar una norma es una cosa, implementarla, ejecutarla es otra, ¿no? Bueno, nosotros, un compañero de investigación y yo, el profesor Fernando Jiménez, hemos hablado de reformas lampedusianas, que son esas reformas en las que parece que todo cambia, pero luego al final todo sigue igual. Y las reformas lampedusianas son un terrible peligro para la legitimidad de los gobiernos y para el buen funcionamiento de las sociedades. Los mejores ejemplos negativos, lógicamente, de estas reformas lampedusianas suelen ponerse en Italia tras Mani Pulite, tras aquel proceso de depuración tan importante para la clase política italiana. Al final otra vez volvieron a lo mismo, no fueron capaces
todo ese impulso renovador y reformista, transformar con él la sociedad y la vida política italiana. Yo creo que hay que tener cuidado y no caer en reformas lampedusianas. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona esto y cuáles serían quizás los criterios, las variables que pueden explicarnos si vamos hacia reformas lampedusianas o si somos capaces de salir de ellas. En primer lugar, hemos de decir que no solo en el sector público, también en el sector privado ya es un tópico decir esto de que la integridad, la transparencia, la participación, la rendición de cuentas son positivas para las organizaciones porque evitan la corrupción y mejoran el rendimiento económico. Hay estudios muy interesantes que nos indican, por ejemplo, que si uno sitúa todos los índices de calidad institucional y de desarrollo económico y los pone juntos, desde el Ease of Doing Business a los índices de competitividad, los índices de felicidad de la ONU o los índices del propio Banco Mundial sobre buena gobernanza, los pones todos juntos y veréis que al final, arriba, siempre salen los mismos países, en casi todo, ¿no? Y cuando analizas, dices, ¿qué es lo que tienen estos países? Que tienen felicidad, pero tienen además competitividad, tienen desarrollo humano, una excelente educación y al final detrás de todo esto pues hay buenas instituciones, calidad institucional. Y esa calidad institucional, entre los elementos fundamentales de la calidad institucional, uno ve y dice, mira, tienen un alto nivel de transparencia, controlan bien a los gobiernos. Esa idea que ya el Premio Nobel de Economía Douglas North nos lanzó hace bastante tiempo, de que los países que avanzan son los que controlan bien al poder. Pues mire, controlan bien al poder, le obligan a rendir cuentas y tienen un sistema de integridad en el sector público bastante potente. Entonces, es evidente que para España y para Cataluña un elemento clave del desarrollo económico y de nuestro progreso social tiene que ver con la construcción de calidad institucional. Tenemos unas instituciones que no son instituciones de países subdesarrollados, ni mucho menos, pero nos falta dar el salto. Y una vez más, les animo a ver todos los índices de calidad institucional y de desarrollo económico, y España, que es la que es evaluada, pues siempre está en el puesto 30 y tantos, ¿no? No estamos entre los 20 primeros en casi ninguno de los índices. Estamos siempre en la cola de los países más desarrollados. Es evidente que si diéramos el salto hacia, por lo menos estar entre los 20 primeros, algo parecido, algo cercano a nuestro potencial económico, ¿no? Porque no somos la 33ª economía del mundo, ¿no? Estamos en una economía que está desde luego entre las 15 primeras del mundo. Si diéramos el salto hacia niveles de calidad institucional cercanos a nuestro potencial económico, nuestro país funcionaría de forma mucho mejor. Y los datos económicos nos dicen que al menos incrementaríamos un 1,5% cada año de crecimiento económico sobre el que ya existe, si simple y llanamente subiéramos unos 10-12 puntos en cada uno de estos índices, lo cual exige calidad institucional. Y esta es la clave. Bueno, dicho esto, que es obvio y que está en toda la literatura que trabajamos al respecto, el tema fundamental está en lo siguiente. Oiga, pero ¿cómo conseguimos hacer esto? ¿No? Está muy bien, todos sabemos cuál es el camino, pero ¿por qué no estamos ya en velocidad de crucero por ese camino? Bueno, esencialmente porque para que esto funcione, el poder, voy a entender el poder en general, el poder político, tiene que de alguna forma cortarse parte de sus deditos, ¿no? Tiene que de alguna forma atarse las manos, tiene que reducir su capacidad de discrecionalidad y de arbitrariedad. Y entonces, claro, eso no es sencillo. ¿Por qué voy a introducir medidas que me impiden contratar a quien me da la gana? ¿Por qué voy a introducir medidas que me impiden cesar a quien me da la gana? Porque es difícil, ¿no? El gobierno, todo gobierno, pues, y el entorno político tiende a la búsqueda del poder, y cuanto más poder, mejor, ¿no?
Entonces le decimos, usted tiene que autocontrolar su poder, porque eso es bueno para el país. Y ellos dirán, sí, es bueno, pero claro, es que si me autocontrolo demasiado me ganan los otros, no sé. Entonces, claro, ¿cuál es la clave, no? La clave, esencialmente, de acuerdo con mis investigaciones, que no descubro nada, pero bueno, por lo menos empíricamente creo que lo puedo demostrar, es el nivel de castigo que los gobiernos pueden prever en caso de que no sigan este camino. El nivel de castigo electoral, esencialmente. Si ellos ven que van a perder las elecciones no siguiendo este camino, cambian, ¿no? Y, por ejemplo, claro, uno ve cómo hay ayuntamientos que cuando han tenido mayoría absoluta durante mucho tiempo no introducían medidas de transparencia, o las que metían eran lampedusianas, ¿no? Y, sin embargo, cuando ven que van a perder las elecciones, dicen, ahora sí, ahora ponemos la página web, tal, porque ya así controla el que viene después, ¿no? Entonces, es un juego bueno, de intereses, pero que está ahí. Entonces, la clave es la ciudadanía, una vez más, ¿no? Si la ciudadanía, si la sociedad civil exige, si la sociedad civil presiona, pues es muy probable que los gobiernos pues tengan que adaptarse a esta necesidad, y si ven que además pierden las elecciones en caso de que no sigan por este camino, pues cualquier gobierno tenderá a seguir este camino. Eso sin perjuicio de que siempre hay líderes con visión estratégica, líderes políticos con una nobleza extraordinaria, que pueden tirar adelante sabiendo que, aunque eso les haga daño a corto plazo, a largo plazo y a medio plazo es bueno para el sistema político y para su país. En todo caso, ¿cuáles son las claves, algunas de las variables clave que uno analiza y empieza a ver como fundamentales para la implementación real de la ley? Ustedes tienen, hablo ustedes de Cataluña, ¿no? Cataluña tiene una ley de transparencia, acceso a la información y buen gobierno que es extraordinariamente exigente. Es una ley amplísima, yo creo que no se han dejado casi nada en el tintero. Es como si alguien se hubiera leído todos los manuales de cómo hacer bien las cosas en temas de better regulation, de gobierno abierto, de todo, y se pone todo ahí. Extraordinario. Claro, ahora hay que implementarla. Ahora hay que implementarla, y entonces, claro, uno empieza a ver cuáles son las claves para que esto se implemente adecuadamente, cuáles son las variables que hacen más fácil o más difícil esto. Entonces, para empezar, yo creo que la base teórica y causal entre métodos e impacto es buena. Es decir, si implantáramos esa ley totalmente, eso sería bueno para Cataluña, está clarísimo, ¿eh? Y hay datos, y ahora voy a darles algunos, pero bueno, eso, ¿no? Otro elemento clave para que esto funcione o para que no funcione, es la heterogeneidad de los actores sobre los que se opera para cambiar la conducta. No es lo mismo cuando tienes que actuar sobre miles de entes públicos, que la ley, claro, opera sobre miles de entes públicos, actores muy diferentes, nivel autonómico, nivel de la Generalitat, nivel de los consells comarcales, de las diputaciones, de los municipios. Es un mundo muy abigarrado, y luego incluso la población afectada sería toda la población de Cataluña, ¿no? Es muy amplio el espectro de actores, y eso hace que sea más difícil, lógicamente, que si tienes que implementarlo en 2 o 3 organizaciones sobre políticas muy concretas que afectan a órganos muy concretos. Otro tema es la amplitud del cambio de conducta requerido. Yo, que estoy evaluando la ley por segundo año, la implementación de la ley para el síndic de Greuges, claro, no les voy a decir los resultados por ahora porque todavía estamos en ello, pero es cierto que hay áreas donde el cambio es menor y hay áreas donde el cambio va muy bien, muy bien. Y claro, tiene mucho que ver con el cambio cultural, que sí, hay áreas donde ya esto de la transparencia, de la publicidad activa, ya empieza a ser algo natural. Hay que poner las cosas en la web. Ya no es tan sencillo cuando le dices, tienes que poner la agenda. Entonces, claro, cuando uno analiza las agendas, pues es verdad que se están poniendo, pero claro, si intentas ver que lo que han hecho en la reunión es imposible, porque dice, reunión, ¿con qué? Con transparencia internacional, vale. O hay cosas de estas, ¿no?
Entonces es muy difícil, pero ¿qué quería de transparencia internacional para que se reunieran? Pues ya es más difícil, ¿no? Pero claro, es un cambio cultural más complejo, porque a mí tampoco me gustaría muchas veces poner toda mi agenda en la web, pero entonces en función de eso también cambia. Otro elemento que pensábamos que influiría es el consenso o cercanía ideológica, ¿no?, entre el partido que promueve la ley y los que tienen que asumirla, pero esto no es un problema en Cataluña porque se ha obtenido un consenso generalizado. Yo no creo que haya ningún partido que diga yo no voy a implementar esta norma. Si no la implementan los responsables políticos correspondientes, no es porque el partido les dé instrucciones de que no la implementen. Eso lo tengo casi claro, ¿no? Entonces, primero, las bases teóricas son buenas. Ya les he dicho que la clave en teoría, no voy a castigarles con mis tendencias profesorales, las bases teóricas son del nuevo institucionalismo económico y que, bueno, lo que viene a indicar es que si usted genera las buenas instituciones, incentiva conductas cooperativas y desincentiva conductas depredadoras. Genere usted las buenas instituciones y las mejores instituciones son aquellas que controlan al poder en este ámbito y hay que desarrollar todo este tipo de instituciones y bueno, tienen ahí toda una amplísima literatura desde North a Acemoglu recientemente, etc., ¿no? Entonces, lo que también es cierto que hemos descubierto desde hace ya bastante, yo en mis trabajos con la OCDE, pues ya llevamos por lo menos 10, 15, más de 10 años con esta idea, es que no nos basta con la ley es una parte, pero como no tengas buenos procesos y buenos órganos, al final no funciona la cosa. Entonces, el sistema exige que no solo se establezca la norma, sino que a partir de ahí surja todo un sistema de procedimientos y de órganos que implementen cada uno la norma. En el caso de Cataluña, pues los procedimientos pues, han ido mejorando. En el derecho de acceso, el primer año yo me puse ayuntamiento por ayuntamiento, para empezar de los grandes, para pedir vía electrónica acceso a documentos y yo no encontraba por ningún lugar dónde meterme. ¿Cómo pido yo el acceso? No, era imposible, no estaba definido el procedimiento. Pero ahora, si ustedes van, ha mejorado enormemente y es mucho más fácil encontrar ya dónde meterte en la página web y pedir acceso a determinados documentos, ¿no? Y bueno, luego el otro elemento clave es los órganos, ¿no? Aquí hemos generado el GAIP, es el órgano que se encarga de promover la transparencia. Claro, para que esto funcione plenamente tenemos que tener estos órganos de control con suficiente independencia, bien dotados y con capacidad de actuar, ¿no? Bueno, con el GAIP, si ustedes hablan, pues se encuentran con pocos medios, los pobres necesitarían mucho más apoyo para poder desarrollar su labor. Nosotros, sí, en Cataluña es cierto que surgió un órgano muy potente, que fue la Agencia Antifraude, que es un órgano que ha sido extraordinariamente potente en términos institucionales para desarrollar políticas en esta materia. Ahora están en proceso de reestructuración o de redefinición y yo creo que es un órgano que sí tiene independencia y que podría, y que yo creo que de medios no ha estado mal, ¿no? Entonces es un órgano que siempre, ¿verdad?, definirá en gran medida el éxito o fracaso de muchas de estas políticas, lo definirá la capacidad de este órgano para seguir impulsando y trabajando en esta materia. Entonces necesitamos leyes, sí, procedimientos y órganos. Evidentemente, cuanto más analizamos, vemos que la transparencia reduce la corrupción y los datos son muy sólidos, pero la transparencia también incrementa la renta per cápita, los ingresos per cápita, los datos en economía son muy claros. Bueno, otro elemento clave para explicarnos el éxito o el fracaso de estas normas es que exista una dirección clara, ¿no? En el caso del Estado, cuando empezó la ley,
¿quién tomó las riendas? Pues fue la vicepresidenta económica, que parece ser que manda mucho, porque realmente si no lo hubiera tomado la vicepresidenta, a pesar de todos los defectos que tenga la ley estatal y la implementación que han tenido de la política de transparencia en publicidad activa, hubiera sido muy difícil en un aparato como el del Estado, que llevaba siglos defendiendo como uno de sus rasgos fundamentales el secreto, ¿no? Y de ahí que todos se llamen secretario, ¿no? Secretario de Estado. Entonces, todo esto no era tan sencillo, pero claro, al tener una dirección clara es mucho más fácil implementarlo. En el caso de Cataluña, pues la asunción de una consejería potente para esto pues es una base importante para que pueda implementarse si la consellería decide trabajar seriamente. Otro tema clave y que sale en todas las encuestas son los recursos financieros, ¿no? Porque cuando analizamos resulta que en muchas de las evaluaciones nos encontramos con que los ayuntamientos grandes, a la encuesta te responde el 100%, pero llegas a los ayuntamientos de 500 habitantes y ya te contesta la encuesta el 30% más o menos, ¿no? Y ya lo que te contestan, como decía antes, a veces es de risa, ¿no? Usted tiene reglamentos desarrollados de acuerdo con los principios de Better Regulation y hace análisis de impacto pre e impacto post. Y entonces hay algunos ayuntamientos que dicen sí. ¿Cuántos decretos y cuántos reglamentos ha hecho de esa materia? 600. Y se quedan tan contentos. Entonces es evidente que, bueno, entonces, y te dice, pero oiga, dice que no tengo tiempo. Yo no tengo tiempo para esta cosa porque soy la secretaria o el secretario, tengo que hacer 20.000 cosas y encima me mandan ustedes encuestas que yo ni entiendo porque no he tenido tiempo de analizar la ley en profundidad, ¿no? Los recursos financieros y de personal, la dirección jerárquica entre los implementadores, claro. Yo tengo que decir que de la evaluación de la ley lo que sí se puede ver es que la Generalitat se ha puesto las pilas. La Generalitat está haciendo un trabajo para la implementación de la ley, yo creo que bastante serio, pero claro, no tiene capacidad jerárquica sobre las diputaciones o sobre los gobiernos locales, y eso se nota muchas veces. Luego ya decía que es muy importante los procedimientos, luego quienes están al cargo de la implementación, que esto es muy de países mediterráneos, ¿no? En los países escandinavos es el sistema más o menos el que funciona, ¿no? Pero aquí depende mucho de la persona, ¿no? Bueno, en todas partes del mundo, pero cuando el sistema no está plenamente integrado depende de la persona. Entonces, dependiendo del concejal que te toque, te puedes encontrar con que un ayuntamiento desarrolla políticas de transparencia enormemente y otro al lado que con las mismas condiciones no las desarrolla. Entonces, claro, es muy importante, pero ¿quién está ahí al cargo de esto, ¿no? Y luego, el acceso de la sociedad, por la sociedad al sistema. Ahí les puedo decir algo interesante. Fíjense, en Cataluña yo creo que ha habido aproximadamente 11.000 demandas, peticiones en los últimos 2 años casi de acceso a la información, y eso nos da una idea de que tenemos niveles que se acercan casi a los estadounidenses, que es el país del mundo casi que más usa el derecho de acceso, o sea que se está bastante por encima del resto del Estado, bastante por encima de Alemania, de Alemania o de Inglaterra, ¿no? Bueno, esto es un elemento fundamental, que la gente pida, por lo menos demande acceso. Luego hay algunos que son que demandan todo el día y hay muchos que no demandan nunca, pero bueno. Y luego el sistema de premios y castigos claros y efectivos. Este es otro elemento fundamental, que haya premios y castigos, porque si no, bueno, en el caso de la ley, pues todavía no ha habido ni una sola sanción después de 2 años, pero bueno, podríamos decir que todo el mundo cumple todo, pues no, pero ese es uno de los elementos clave. Cuando empecemos a ver sanciones y denuncias, entonces por incumplimiento empezaremos a ver que la ley realmente empieza a tomar camino, ¿no? Realmente se pone verdaderamente en marcha desde la perspectiva que nos interesa, que es que la ciudadanía la use, que se genere control al poder, que empecemos a funcionar
de acuerdo con esa calidad institucional que buscamos. Y luego hay unas variables más no normativas. Para mí, en general, la preocupación mediática. Los medios de comunicación son un actor en este ámbito, por ejemplo, que normalmente son cooperadores y colaboradores necesarios de la transparencia, a ellos les interesa. El apoyo ciudadano en general es alto. Los grupos de presión afectados no hemos encontrado que existan puntos de veto, grupos que puedan vetar profundamente esto. Hay algunas áreas donde, bueno, podríamos encontrar algunos sectores que no ayudan mucho, pero bueno, hay que encontrar el acomodo entre, por ejemplo, el derecho de acceso y la publicidad activa con la protección de datos. Bueno, el apoyo de los parlamentarios, de los jueces, de los partidos es alto. En general, yo creo que todo esto está ayudando, pero hay un problema de fondo, y con esto ya voy a ir acabando. El problema de fondo que hace muchas veces difícil que se implementen estas normas es la corrupción. Oiga, ¿saben ustedes cuál es la comunidad autónoma que menos ha avanzado en normativa de corrupción? Pues la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque durante la época del señor González no se avanzó mucho en transparencia. Bueno, la corrupción es un factor clave, la alta corrupción política. Y luego el hecho que, ya digo, las mayorías absolutas, si además tienen previsión de continuar, hacen difícil que las cosas cambien. El clientelismo, las estructuras clientelares también, al final, son elementos clave para ver cómo empiezas a implementar la norma, pero claro, llega un momento en que esto exige que los amigos de siempre dejen de llevarse los contratos, ¿no? Y que las subvenciones ya no se las lleven los tres de siempre, o que no se puedan saltar las normas arbitrariamente para darles ayuda a los nuestros, ¿no? O para quitársela a los otros. Entonces, estos son elementos clave. Y luego hay algo de fondo cultural que tiene que ver mucho con algo que ha estudiado Mungio Pipidi, pero también lo ha estudiado Fukuyama, etcétera, ¿no? Y que al final tiene que ver con desarrollo moral, ¿no? El tema de Kohlberg decía que tenemos 6 niveles de desarrollo moral posibles los seres humanos, ¿no? Y en el nivel 1 y 2, que es la ética preconvencional, pues claro, ahí está ya la bazofia, ¿no? El nivel 1 sería aquellas personas que no distinguen entre el bien y el mal y buscan en cada momento el placer inmediato y huyen del dolor. Entonces yo, para buscar el placer inmediato, sea el que sea, pues hago lo que tenga que hacer y no me paro en mientes, ¿no? Necesito droga, pues si tengo que matar a alguien le mato. Quiero alcohol, pues, me gusta tu ordenador, pues te lo quito, ¿no? Ese es el nivel 1 de desarrollo moral. El nivel 2 sería el de los egoístas compulsivos, que son aquellas personas incapaces de sacrificarse por nada ni por nadie. Todo es ética preconvencional, porque para esta gente no hay convenciones realmente. Lo importante es su egoísmo, la búsqueda de su interés en cada momento. Estas personas, en última instancia, son tan inteligentes como para pensar que el mundo ideal es aquel en el que todos cumplen con las normas menos ellos. Ese es un mundo maravilloso, todos pagan impuestos menos yo, todos, pero claro, si todos fuéramos así tampoco podríamos avanzar en nada. Son incapaces de sacrificarse hasta por su familia, con lo cual. Pero en los niveles 3 y 4, los niveles 5 y 6 no los tocaré, porque para qué deprimirnos, porque hay poca gente. Niveles 5 y 6 ya son Gandhi y gente que hace de la ética el centro de su vida. Si tú crees en la dignidad del ser humano, pues buscarás y lucharás por la dignidad del ser humano en todos los momentos de tu vida y en cada instante, y te rebelarás contra cualquier injusticia. Niveles 5 y 6. Pero los niveles 3 y 4, que es donde estamos la mayoría, ahí es donde está la clave para explicarse muchos de estos fenómenos, porque en el nivel 3 nos encontramos con aquellas personas que somos capaces de sacrificar nuestros intereses. Somos capaces de sacrificarnos, pero por los más cercanos, por la familia y por los amigos. Ese es nuestro nivel de sacrificio, algo muy natural
desde la perspectiva evolutiva, porque gracias a los clanes hemos sobrevivido, ¿no? El ser humano, si no hubiera tenido estrategias de cooperación en clan, nos habrían comido las fieras. Entonces nuestra preocupación es por los cercanos, ¿no? Y yo estoy dispuesto a sacrificarme. Mañana no iré al fútbol porque me gustaría ver el partido tal, pero tengo que ir a ver a mi amigo al hospital y soy capaz de hacerlo. Pero me dice, no, y hay que sacrificarse por el país. ¿Veis? ¿Qué es eso, no? El país. Eso me cuesta mucho entenderlo, ¿no? Porque es una relación. Yo sé quiénes son mis amigos, sé quién es mi familia, sé con quién me tengo que sacrificar. En tanto que en el nivel 4 ya nos encontramos aquellas personas que son capaces de sacrificar sus intereses por el bien de la comunidad, ¿no? Lo cual es complejo, porque ¿qué es el bien de la comunidad? Entonces, la forma de conectar tu sacrificio con el bien de la comunidad es bien sencilla, es respetando las normas, cumpliendo con las normas, cumpliendo con el derecho, ¿no? Entonces, hay países donde milagrosamente se ha dado el salto de que la mayoría de la gente, ¿verdad?, tiene ese nivel de desarrollo moral, ¿no? Y en consecuencia respetan el derecho. Hay una relación moral con el derecho, una relación moral de tal forma que yo, si no cumplo las normas, me siento mal. Entonces tengo que pagar el IVA y lo pago, porque es que lo dice la norma. Y, oiga, pero le están vigilando. No sé si me estarán vigilando, pero es que si no lo pago ya duermo mal, porque tengo una relación moral y sé que gracias a que yo cumpla con las normas el sistema funciona, hay previsibilidad y funciona adecuadamente. En tanto que en el nivel 3, nuestra relación con el derecho, nuestra cultura de la legalidad es diferente, porque se basa en la norma está ahí, muy bien, pero yo la cumplo si los demás la cumplen, ¿eh? O si esperan de mí los demás que la cumpla, y si no la cumplo me sancionan, si no, pues no la cumplo. Ejemplo típico es el IVA, ¿no? Llega ahí el fontanero y te dice 100 euros, y dice la factura, pero, hombre, es que si le hago la factura son 120, no sé qué, tal, bueno. Y yo pienso, ¿y los demás qué hacen? Pues igual, ¿no? Y además, si voy al bar y le digo a mis amigos que me pago el IVA, me retiran el saludo que va, ¿no? Y además, las posibilidades que me pillen son nulas. ¿Para qué voy a respetar la ley? Pues, sí. Y esto, claro, imagínense que me nombran alcalde en un entorno particularista, en un entorno donde todavía la clave son las relaciones personales y familiares. Yo nada más tomar posesión, me llama mi primo y me dice, oye, que a ver si tienes un trabajo para mí, porque claro, no sé qué, no sé cuánto, y no te olvides que tu sobrina, que está en el paro, no sé cuánto está, y entonces ya primeros 5 días todos son llamadas de amigos para pedir favores particularistas, ¿no? Y esa presión está ahí, ¿no? Entonces, ¿qué nivel de desarrollo moral tiene nuestra comunidad? Es un factor clave para entender en qué medida podemos implementar este tipo de normas, ¿no? Y, lógicamente, nuestros niveles de desarrollo moral son difíciles de cambiar, pero yo creo que para que podamos implementar tenemos que hacer un esfuerzo muy fuerte en desarrollo cívico. Y la enseñanza de lo que llamemos educación cívica y valores sociales y cívicos es esencial para que todo esto funcione a medio y largo plazo. Mientras tanto, pues yo creo que hay que seguir preocupándose por la implementación de la norma, por intentar que estas normas tengan los fondos, tengan y tengamos la gente con las capacidades para poder llevarlas adelante y finalmente pues esperar tener la suerte de tener líderes con capacidad para tomarse en serio estas cosas. Si los 3 elementos funcionan, es decir, desarrollo moral, preocupación por desarrollo cívico, preocupación por la implementación de la norma, buen liderazgo, pues poco a poco iremos mejorando nuestro nivel y nuestra calidad institucional y seguro que el país funcionará mucho mejor. Si no, pues podemos caer en las reformas lampedusianas y el resultado es que al final la gente cada vez tiene lo que sería una mayor desconfianza. Y acabo con este dato, con este cuadro que no me resisto. En este cuadro verán ustedes que dice confianza en el Parlamento Nacional en 2013, porcentaje de personas que declaran que tienen confianza en el Parlamento Nacional, en la media de Europa,
el 29%. Media del sur de Europa, 19%. Media de España, 7%. En 2013. En 2008, ¿cuál era la situación? Pues la situación era mejor, pero los cambios han sido brutales, porque el cambio en la confianza en el Parlamento en Europa ha sido de menos 7%. En el sur de Europa de menos 19%, pero en el caso de España menos 32%. Y en el gobierno nacional, pues parecido, porque el 29% de los europeos más o menos confían en sus gobiernos nacionales, en España es el 8%, pero el cambio ha sido que en Europa han perdido confianza de media un 8%, en el sur de Europa un 16% y en España un 37%. Claro, tenemos que tener mucho cuidado con las reformas lampedusianas porque no podemos seguir en esta vía de deslegitimación y desconfianza en el sistema, porque al final cada uno empieza a tirar por su lado, y el resultado final es que nos quedamos en el nivel 3 si no bajamos al nivel 2 de desarrollo moral, lo cual nos llevaría a la guerra civil permanente. Nada más, muchas gracias. Muy bien. Buenos días. Ah, no es este. ¿Hola? ¿Se me oye? Más o menos. ¿Mejor así? Sí. Muy bien. Buenos días a todas y todos. En principio, agradecer la invitación al Col·legi d'Ascensors Jurats a intervenir avui. Debo confesar que buena parte de lo que os iba a explicar, o les iba a explicar, lo ha introducido ya Manuel, cosa que confirma que el diagnóstico es muy parecido. Creo que yo puedo darles una visión más del día a día de las instituciones públicas, o al menos eso es lo que voy a intentar. Miren, primer mensaje, aunque esta mesa habla de transparencia, para nosotros, para la Oficina Antifraude, la transparencia no es nunca una finalidad por sí misma. De hecho, el título de la mesa era Transparencia y Buen Gobierno, y efectivamente para el ciudadano el buen gobierno es la finalidad última, la transparencia tiene que ser el pilar, ¿no? Diría la OCDE, el pilar que va a garantizar este buen gobierno, esta buena administración. Para el usuario de servicios públicos, la transparencia va a ser la garantía de esta calidad, ¿no? De la calidad institucional y la calidad del servicio que va a recibir. Para los órganos de control, y aquí me consta que hay muchos representantes de órganos de control interno, externo e incluso la vertiente de investigadora de la Oficina Antifraude de Cataluña estaría aquí representada. La transparencia es garantía de cumplimiento normativo, no en el sentido de compliance, que algunos compañeros anteriores han mencionado, en el sentido de cumplimiento de lo que la ley, el ordenamiento jurídico, estipula que debe ser la conducta esperada de las instituciones públicas y el cumplimiento normativo. Bueno. Para las oposiciones políticas en plenos municipales en el Parlamento, la transparencia va a hacer posible la efectiva rendición de cuentas. Y de hecho, para la sociedad civil organizada, para instituciones como Transparencia Internacional, en la que colabora Manuel, instituciones como Cibio, como InfoAccess, ¿no? Para ellas este rendimiento de cuentas es importante para garantizar en último término el buen gobierno, ¿no?, que espera la ciudadanía. Si pensamos entonces en órganos sancionadores, y les recuerdo que la Oficina Antifraude no tiene capacidad sancionadora, es la única manera, la transparencia, de garantizar la responsabilidad por la gestión y por la decisión pública día a día. Desde el punto de vista de la Oficina Antifraude, de la visión que yo hoy represento aquí, que es la prevención de la corrupción, y la transparencia es la clave para garantizar esta prevención. Y hoy veremos que lo que tienen en común todos estos actores dentro del sistema es precisamente que en último término el buen gobierno, la calidad institucional, el cumplimiento normativo, la rendición de cuentas, la responsabilidad por la gestión pública y la prevención, lo que tiene que haber en cuenta, lo que tiene que tener, donde acaba es en la integridad a la hora de ejercer el poder político y a la hora de ejercer las funciones públicas.
Entonces, en este contexto, lo quería empezar hablando de un poco del contexto en el que se reguló la transparencia, cómo hemos llegado hasta el punto de hoy, ¿no? No les voy a explicar nada que no se haya escrito antes. De hecho, lo que les voy a explicar a continuación está extraído de un libro que editó a finales del pasado Manuel Villoria y en el que participaba uno de los autores, era Emilio Guixot, que es de los catedráticos que más ha escrito sobre transparencia, y él explicaba que para llegar hasta aquí hubo un proceso internacional, una versión internacional, en la progresiva incorporación del derecho de acceso a la información y de la transparencia. En este proceso empezó en los países escandinavos, llegó como una especie de brisa, dice Emilio Guixot, hasta el continente americano, hasta Estados Unidos y Canadá. Desde finales de los 70 hasta los 90 llega este aire expansivo hacia Europa, y la mayoría de los países occidentales, latinos, entre los que no estaba el Estado español, empiezan a incorporar en sus ordenamientos jurídicos esta obligación de transparencia, este derecho a los ciudadanos al acceso a la información, y acaba convirtiéndose en un viento huracanado cuando de manera masiva los países desarrollados, ya nos centraremos en Occidente, acaban incorporando entre finales de los 90 y principios de este siglo XXI estas normativas que obligan a la transparencia y a dar la información a los ciudadanos. ¿Qué ocurre en Cataluña y en España, evidentemente? Vamos un poco a remolque, porque tendremos que llegar hasta la segunda década del siglo XXI. ¿Y cuál es el origen? Bueno, el origen es clarísimamente una crisis económica o financiera muy fuerte en el 2008, que viene seguida de un inicio en el destape de graves casos de corrupción. El año siguiente, en 2009, a mediados de año salía el cas Palau, a finales de año el cas Pretoria, y desde entonces no ha habido año que no hayan casos importantes de corrupción que han llevado a esta crisis de confianza política e institucional, en que el ciudadano desconfía, como lo mostraba ahora Manuel, y ya no esperan que ni los poderes públicos ni las administraciones públicas resuelvan demasiado ni la gran crisis económica en la que nos encontramos, ni tienen demasiada confianza en qué va a ocurrir con este control, ¿no?, de la corrupción. Ante esta tesitura en este gobierno, los partidos políticos se ven un poco obligados a incluir en sus agendas, en sus programas para las elecciones, esta necesidad de regular, ¿no?, la transparencia, y esto nos lleva a un largo proceso de tramitación de las dos normas, la española en 2013 y la catalana en 2014. ¿Por qué les explico este contexto? Porque mi sensación es que llegamos a aprobar estas leyes de transparencia con bastantes reticencias. Si bien es cierto que, hablaba ahora Manuel de la ley catalana, que es realmente exigente, tan exigente que me gusta resaltar este extracto de la exposición de motivos, ¿no?, en el punto 9, donde dice que lo que pretende la Ley 19 de 2014 es introducir un cambio en la cultura administrativa. Somos conscientes de que será difícil, ¿no?, porque es la manera de que la ciudadanía tenga información amplia de los determinantes a partir de los cuales se toman las decisiones, ¿no?, y de los motivos que justifican esta actuación. Esto es un cambio radical. ¿Se está consiguiendo? ¿Qué creen ustedes? Un ejemplo muy breve de hace 3 días. Saben que salieron las noticias el caso de BIMSA, que decidían resolver el contrato de obra pública de las obras de Gloria. Es una información que es muy relevante, que tendrá consecuencias muy importantes, que tiene pocos antecedentes, ¿no?, resolver un contrato de obra pública. Bueno, no sabemos bien por qué, y la razón es esta. Después de esta noticia, al día siguiente yo entré en la página web de la Ayuntamiento de Barcelona, que me consta que es de los que tienen buenas webs de transparencia, y busqué aquella documentación técnica que avalaba esta decisión, ¿no? Y lo único que encontré, a lo mejor fui yo que no fui capaz de encontrar, o a lo mejor fui muy rápida buscando la información, solo encontré la propuesta de acuerdo cuando se convocaba a la Comisión de Urbanismo para discutir este tema. La propuesta de acuerdo que iba el orden del día del Pleno. Al día siguiente de que los telenoticias diesen esta información, la información técnica que hablaba que aquella decisión no era pública. Hay un largo camino todavía por andar, ¿no? Me gusta mostrar esta información del sello Infoparticipa, no sé si lo conocen. Algunos sí.
Básicamente es un grupo de investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona, de la Facultad de Comunicación, que desde 2012, por lo tanto mucho antes de que hubiesen aprobadas las leyes de transparencia, empezó a evaluar cómo las webs de los municipios, los consejos comarcales y las diputaciones estaban siendo transparentes, la calidad de la información y el grado de transparencia. Vale. Si entran ustedes a la página web de Infoparticipa no encontrarán estos datos. De hecho, estos datos, esta infografía, ha sido tan amable de confeccionármela un compañero mío de la Oficina Antifraude, gracias a Jordi Ribalta. Y lo que están ustedes viendo aquí son lo que dice sellos, menciones y reconocimientos. Son los 3 tipos de premios que reconocen buenas puntuaciones en estos índices de calidad y transparencia de las webs de estas instituciones públicas. De hecho, el premio sellos lo que premia es aquellas instituciones públicas que cumplen entre el 75 y el 100% de los indicadores de transparencia, indicadores que tienen que ver con quiénes son los responsables políticos de estas instituciones, cómo se organizan, cómo se administran los recursos colectivos y cómo se está haciendo la gestión pública diaria, la contratación de servicios, las subvenciones, el presupuesto, las nóminas, etc. Bueno, pues si ven estos datos, las menciones hablan de aquellas instituciones que cumplen no el 75, sino 5 puntos menos, el 70% de los indicadores, y los reconocimientos son para aquellas instituciones que han superado el aprobado, el 50%, y han dado el salto al 60%. ¿Qué nos encontramos? Pues que de 948 municipios en Cataluña, tan solo 93, es decir, 10%, tienen algún tipo de reconocimiento. Y si se fijan en el circulito de que hay justo debajo de ayuntamientos, más de la mitad, 486, ni siquiera están en el primer percentil, no llegan ni al 25% de cumplimiento de estos indicadores de transparencia real, ¿no? En el caso de los consejos comarcales estamos un pelín mejor, pero ese pelín mejor quiere decir que de 42, 5 tendrían el aprobado. 5 tendrían el reconocimiento y, de hecho, la mayoría de los consejos comarcales, el 69%, se encuentran en el segundo percentil, pero no están aprobados tampoco. Si llegamos a las diputaciones, bueno, son solo 4, que los porcentajes van a favor de que hay menos instituciones. 3 sí que estarían en la franja de reconocimiento por los diferentes tipos de premios, y 1, por lo menos, supera el aprobado, es donde estaríamos mejor. Esta es la realidad desde el punto de vista de la calidad, ¿no?, y la transparencia de la publicidad activa. ¿Qué pasa con la publicidad pasiva? ¿Qué pasa cuando es el ciudadano que ejerce este control al que aludía Manuel, ¿no? Manuel nos ha dado una cifra que me ha congratulado, 11.000, creo que has dicho, 11.000 solicitudes de acceso a la información. Yo tengo los datos que publica la Secretaría de Transparencia y Gobierno Abierto de la Generalitat de Cataluña respecto al número de solicitudes que ellos reciben. Esta gráfica sale de los informes que publicaron ahora en enero y en marzo y están a su disposición en la página web que está abajo. Y lo que están diciendo es que mensualmente, si seguimos un poco la línea esta, que no sé si la ven ustedes, de tendencia, esta línea amarilla, la media empezó siendo justo en julio de 2015, cuando empiezan a evaluar, de menos de 60 solicitudes de acceso a la información, ¿vale? Estamos hablando de la Generalitat, con todos sus departamentos, todo su sector público, que es enorme. No llegamos a 60. Hoy en día, o sea, a finales de diciembre, estamos en torno al 70, pero, sin ser experta en estadística, imagino que este 175 distorsiona un poco esta media. Este 175 son... debo explicarles que estas 175 solicitudes de acceso, 150 eran del ámbito de la salud y esas 150, 119 eran de la misma persona. Que es un poco las conclusiones de la propia Secretaría de Transparencia. Lo que nos vienen a decir es que hay un uso limitado, y eso es la conclusión de la Generalitat, un uso muy limitado del acceso a la información. Si bien es cierto que quienes acceden conocen muy bien la norma y que quienes acceden solicitan mucha información, pero es un uso muy limitado. La parte positiva es que aquella información que solicitan, al menos en el último semestre, ¿no?, desde julio hasta diciembre del 2017, era información que en el 89% no estaba publicada. Pero claro, es un derecho, el derecho existe, pero el ejercicio, la capacidad de control, bueno, lo que nos está diciendo que las instituciones de control externo aún tienen mucho trabajo que hacer aquí
porque el control a ciudadano aún tiene que desarrollarse. Y una dada casi anecdótica. En 2015, la Oficina Antifraude de Cataluña realizó una encuesta sobre conflictos de interés dirigida a la Generalitat, a los 940, en aquel momento 47 municipios y a las universidades públicas, 7 si no me he equivocado, ¿vale? En el caso de los ayuntamientos y de la Generalitat, una de las preguntas que se les hacía eran sobre el número de solicitudes de acceso a la información a las declaraciones de bienes e intereses y de actividades, ¿no?, de los responsables públicos, porque coincidirán conmigo en que sus intereses tienen una fuerte influencia en sus decisiones, ¿no? Y aquí es lo que te permite detectar posibles desviaciones, ¿no?, de la objetividad y de la imparcialidad. Muy bien, cuando preguntamos a la Generalitat, lo que nos dijo es que contestaba en la legislatura 2012-2015. Es cierto que las leyes eran de muy reciente implementación, pero que teníamos ya datos entre junio y diciembre de 2015, teníamos datos que eran los de la gráfica anterior, 299 solicitudes de acceso a la información, ninguna sobre declaraciones de bienes, actividades, patrimonio, ninguna. Es curioso. ¿Pensaba ni un periodista? No. La misma pregunta aplicada a los ayuntamientos, y hay que decir que en la muestra de ayuntamientos contestaron unos 329, que son un 35% de los ayuntamientos, pero que sí que representaban más del 50% de la población. Eran 220 las solicitudes, pero ojo, porque el 88% eran solicitudes desde la oposición, por tanto, de los plenos de las corporaciones, ¿no? Información que ya por el hecho de ser electos locales debían tener acceso a ella. Este es un poco el panorama, en 3 frases, ¿no? Lo que nos decía Emilio Guixot en este libro de Manuel, La corrupción en España, es que una norma de transparencia no depura de la noche a la mañana el funcionamiento de las instituciones públicas, sino acompañada de una mejora en la ética pública, y de esto hablaremos a continuación, de las garantías efectivas, controles internos y externos cada vez más eficaces, ¿no?, utilizando nuevas tecnologías, pero más a lo que hay que controlar, y sobre todo una ciudadanía activa y vigilante. El derecho ya está, ahora hay que acostumbrarla y facilitar la ciudadanía que ejerce este derecho de acceso. De todas maneras, me gustaría, no sé si voy un poco mal de tiempo, quizá no lo... No. ¿Sí? Quería pasarles 1 minuto y medio de una intervención de este señor que ven aquí, es Joaquín Meseguer Yebra, es el actual subdirector general de Transparencia del Ayuntamiento de Madrid y también es una persona que invitamos a unas jornadas sobre conflictos de interés ahora el pasado mes de febrero. Él hablaba un poco de la implementación, ¿no?, de las normas respecto a conflictos de intereses, pero en un momento de la intervención, que es las que en un momento les quiero pasar, hablaba de la transparencia aplicada a los conflictos de interés. Y creo que es tan... Desde la perspectiva de la transparencia, la ley estatal ha impuesto obligaciones importantes que afectan a esta materia, que tratan de prevenir los conflictos de intereses, como es la publicación de las declaraciones de actividades y de patrimoniales de los concejales o de los miembros de las corporaciones locales. Es curioso que la ley Es que está al máximo. No se oye, ¿no? Lo he intentado. Lo he intentado. No, lo han intentado antes. Queríamos probar, pero... Lo que decía es que es curioso que ha tenido que llegar una norma en el 2013 para recordarnos una obligación de transparencia, que eran las declaraciones de bienes, patrimonio, actividad, etc. Una obligación que venía ya de la Ley de Bases desde el 2008. Han pasado, lo que nos venía a decir, han pasado casi 10 años y sigue sin hacerse efectiva. Con lo cual, a veces no es suficiente con aprobar una norma, ni 2, ni 3, ni 4. ¿Qué es lo que hace falta? Hace falta un cambio. Y esto lo he apuntado porque todos los ponentes que me han precedido, todos han hablado de este cambio. Antonio Minguillón hablaba de que no es cuestión de nuevas normas, es cuestión de un cambio de actitud.
Ana Fuste hablaba de la necesaria cambio de cultura administrativa para incorporar las tecnologías. Juan Ramón Tugas hablaba de la gestión del cambio en las instituciones para garantizar este cambio tecnológico. Y Manuel hace un momento decía, no es suficiente elaborar una norma, hay que implementarla y esa es la dificultad. Es el cambio cultural al que la propia exposición de motivos de la ley que les enseñaba antes aludía. Entonces, ¿cómo se hace efectiva esta transparencia? ¿Cuál es mi experiencia después de 7 años visitando ayuntamientos, consejos comarcales, diputaciones y algunos entes del sector público de la Generalitat de Cataluña? Bueno, les voy a decir una cosa que es de perogrullo. Cuando todas las cosas funcionan bien, cuando estamos la calidad del servicio es excelente, cuando la eficiencia es muy elevada, cuando los resultados prometidos en los programas electorales se cumplen, la transparencia es fácil. Aquí todo el mundo corre a ser transparente. ¿Cuándo es difícil la transparencia? Bueno, pues cuando ocurre todo lo contrario, cuando hay ineficiencias, cuando hay ámbitos de discrecionalidad a los que aludía antes Manuel, en los que se toman decisiones y esa decisión es cuestionable cuando las cosas no funcionan como debería ser. Por tanto, detrás del poder aplicar en las instituciones públicas una ley de transparencia hay que hacer viable, y esta viabilidad pasa por 2 cosas que son muy sencillas y muy complejas a la hora. Hay que tener la mejor función pública posible, y para tener la mejor función pública posible hay que seleccionar por mérito y capacidad, hay que promocionar a los que tienen más mérito, son los que dirigirán los servicios públicos de manera más eficiente, hay que formar e invertir en la formación continuada. Todas estas cosas tan evidentes van a permitir tener el mejor personal posible, que es el que a su vez será capaz de llevar a cabo la mejor gestión pública posible, los mejores procesos, la mayor eficiencia, etc. Sin todo esto, que dará una mayor planificación, mejor evaluación, sin todo esto lo que tendremos son dilemas éticos constantes. ¿Qué es lo que ocurre en las instituciones públicas? Las reticencias con las que se había aprobado la norma, llega un día que la institución pública, y da igual si es una institución, si me lo permiten, un monstruo como el Ayuntamiento de Barcelona, o si es un municipio muy pequeño como el de Massanet de Cabrenys, todo el mundo va a tener que implantarla igual y tendrá una realidad muy diferente. Ante el dilema de tengo que hacer transparente esta información, tengo que dar respuesta a esta solicitud de información y tengo cosas que son feas, ¿qué hacen las personas? ¿Cómo tomamos las decisiones las personas? Cuando yo lanzo esta pregunta en las instituciones públicas, la gente normalmente me responde, bueno, yo recojo datos, yo analizo los datos, racionalizo la respuesta. Otras personas nos hablan de su identidad moral, ¿no? Nos hablaba ahora Manuel de los grados de evolución, ¿no? Del desarrollo moral de Kohlberg, ¿no? Entonces hablan de su ideología, de sus creencias, de su ética, para justificar cómo toman decisiones, ¿no? Algunos se acuerdan de que hay una parte que no es tan racional y dicen, no, bueno, yo a la hora de tomar decisiones, bueno, pues la intuición, ¿no? Mi instinto son los que me ayudan a tomar la decisión, ¿no? Con lo cual hay esta visión de que las personas somos seres monolíticos, que tenemos una capacidad de racionalización brutal y que ante cualquier situación tomaremos una decisión correcta, ¿no? Esto es lo que nos creemos los seres humanos, ¿no? Luego llegan los psicólogos, llegan la ciencia, la neurociencia, llegan los expertos en ética del comportamiento y nos dicen al tanto que a lo mejor no es tan fácil, ¿no? Y quiero hacer una prueba con ustedes y les voy a lanzar una pregunta. Imagínense que ahora están todos ustedes caminando por este parque. Imagínate que tienen un paquete de chicles en la mano, que sacan el último chicle del paquete, se lo comen y tienen el envoltorio, el cartoncito, y están en este parque. ¿Ven alguna papelera? No. ¿Sí? Buena vista. Sí, aquí. Imagínense que son todos ustedes miopes como yo y no ven la papelera. El ciudadano medio, catalán, español, con el cartoncito del paquete de chicles, ¿qué hace en este parque? Se lo guarda en el bolsillo, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo.
Y podríamos decir, bueno, porque en las escuelas, en las familias se ha hecho mucha educación cívica y sabemos que no hay que tirar las cosas al suelo, ¿no? Imagínense ustedes ahora al ciudadano medio en este parque. ¿Qué creen que hará este ciudadano medio? ¿Creen que lo tirarán? ¿Cuántos creen que lo tirarán? Se van de la mano. Recoge todos los papeles. Bueno, este pseudoexperimento que he hecho con ustedes es algo que ya hace un par de décadas que nos explican los psicólogos. Y es que las personas, aunque pensamos que nuestras decisiones son absolutamente racionales, ¿no? El contexto afecta de manera muy importante a nuestras decisiones. Claro, en las instituciones públicas, ¿cuál es el contexto? Bueno, pues el contexto es algo que en mi gremio llamamos a la cultura ética de la organización, ¿vale? Esta cultura ética de la organización, les voy a intentar explicar un poco qué es esto, ¿no? Es un poco la manera en que las cosas se hacen aquí. ¿Les suena? ¿Sí? Un ejemplo muy tonto que doy siempre. Saben que cuando la legislación establece que ante jornadas de más de 5 horas se hace una pausa, ¿no? En el caso de los servidores públicos, la pausa suele ser 20 minutos, ¿no? Pero cuando ya es una institución, tú preguntas, ¿cuánto tiempo tenéis para desayunar? Es decir, ¿cómo se hacen las cosas aquí? Y eso es una tontería, ¿no? Cómo se hacen las cosas aquí es lo que informalmente sería la explicación muy llana de qué es la cultura ética de la organización. Bueno, pues la conducta de cada individuo en una institución pública no dependerá solo de cómo es el individuo, que también, sino también de cuál es el contexto y cuál es el nivel de alineamiento de la cultura ética de cada institución pública con estos principios, valores y normas de la ética profesional pública, que hablan de legalidad, de imparcialidad, de objetividad, de eficiencia, de eficacia, de economía y transparencia, que es lo que nos ocupa hoy, ¿no? ¿Las instituciones gestionan esta cultura ética? ¿O es un poco resultado de la suerte, ¿no? de lo que hay, ¿no? De las personas que se incorporan, de las personas que permanecen, de las que se van, del por qué entran, por qué permanecen y por qué se van? Bueno, mi experiencia es que la cultura ética de las organizaciones públicas está poco gestionada. ¿Qué querría decir gestionarla? Bueno, gestionarla quiere decir 3 cosas, básicamente. Quiere decir que se cuida la comunicación de cuáles deben ser los estándares de conducta en aquella institución. ¿Cómo se espera que cada cual, yo que trabajo en contratación pública, yo que trabajo en recursos humanos, yo que trabajo en subvenciones, cuál es la conducta que se espera de mí al ejercer estas funciones públicas? Si hablamos de transparencia, ¿cuál es el nivel real de transparencia que se espera de mí, ¿no? Aparte de comunicar cuáles son esos estándares claros de transparencia, el otro pie básico de la gestión de la cultura es ¿cuál es el seguimiento que se hace de la conducta? ¿Cuál es el control que se hace de la conducta? Solo el seguimiento cercano del día a día permite detectar desviaciones de la conducta esperada. Sería el segundo gran grupo de mecanismos de gestión. Y el último son los mecanismos de respuesta, ¿vale? Respuesta quiere decir reconocer la conducta alineada con la ética profesional pública, reconducir aquella conducta que se desvía de la ética esperada y sancionar cuando la reconducción no ha llevado al lugar que ocupa. Muy bien. Estos tres grandes cajones, ¿no? de mecanismos, ¿no? Las instituciones públicas tienen sistemas formales para establecerlos. Sistemas formales son todos aquellos mecanismos que tienen una descripción escrita y que son consultables por cualquiera dentro y a poder ser fuera de la institución pública. Si hablamos de elementos de comunicación, uno de los ejemplos más claros de cómo se formaliza la expectativa de conducta en cuanto a transparencia sería la codificación. Codificación entendida como códigos éticos, como normas de carácter reglamentario, como instrucciones internas, como procedimientos, procesos, etc. Quiere decir que cuando se aprueba la ley y llega el momento de aplicarla en cada institución pública, cada institución dice, bueno, ¿cuáles son mis funciones públicas? Yo hago inspección de servicios, yo hago contratación, ¿yo qué hago? ¿Cómo codifico las expectativas de transparencia en cada uno de estos procesos administrativos, ¿no? Cuanto más claridad en esta codificación,
menos, en principio, menos problemas para identificar cuál es la conducta esperada, ¿no? Esta claridad también tendría, esta codificación no es el único mecanismo. Podríamos entrar a hablar de muchos más mecanismos. Hablaríamos de los mecanismos formales, como por ejemplo la formación, el asesoramiento ante dudas respecto sobre qué tiene que hacerse con esta petición o esta obligación de transparencia, etc. Cuando hablamos del seguimiento, hablamos del control interno. Entonces, las instituciones públicas tienen muchísimos mecanismos de controles internos. Tienen la supervisión jerárquica, que sería el control diario de la actuación pública. Tienen órganos de control interno de carácter económico presupuestario. Tienen órganos de control, en el caso de la transparencia, ¿no? Órganos que son responsables de la transparencia de la institución. También tienen canales de denuncias ciudadanas que en un momento dado son los que recuerdan, hey, no está publicado esto en la web. Podemos hablar mucho de estos canales de control. Y finalmente, entre las diversas respuestas, yo me centro hoy en la sanción de los incumplimientos a la que aludía ahora Manuel. De momento no ha habido sanciones por incumplimiento de la ley de transparencia, pero formalmente sí que hay sanciones, al menos la ley. No sabemos, después cada institución, cómo ha bajado al detalle el desglose de estas sanciones, ¿no? Estos serían los sistemas formales. Si no existe este grado de claridad, el dilema que tiene la persona a la hora de decidir entre tengo la obligación o no de publicar, ¿no? O de dar la respuesta a este tipo de información, acaba siendo un dilema ético y dependerá de la suerte de quien tengamos al otro lado, ¿no? En el asiento del funcionario al decidir si se hace transparente o no. Pero lo que nos dicen los expertos y lo que yo he comprobado en estos años visitando instituciones públicas es que, aunque tengamos sistemas formales muy claros, son mucho más impactantes en la conducta de las personas los sistemas informales. ¿Cuáles son los sistemas informales? La manera de comunicar informalmente la conducta esperada es, por ejemplo, cómo cumplen con sus obligaciones de transparencia los altos cargos y los directivos de las instituciones públicas. Porque si la norma me obliga, volvemos por ejemplo al ejemplo de las declaraciones, ¿no? A que los electos locales de una corporación publiquen sus declaraciones de bienes, actividades, patrimonio, etc. Pero después resulta que el pleno X personas no los presentan y no pasa nada. ¿Cuál es el mensaje, cuál es la comunicación de estándar de conducta que se está mandando a la organización, a la institución pública? ¿Lo que dice la norma o lo que está ocurriendo? Con el seguimiento pasaría lo mismo, ¿no? Independiente del seguimiento formal, de la supervisión jerárquica, de los órganos de control, etc., hay otro tipo de seguimiento que es el que cada individuo en una organización hace cuando mira qué están haciendo el resto de compañeros de mi unidad administrativa, de mi órgano, y qué hacen las personas de otros órganos y unidades administrativas. Y a la hora de decidir cómo me voy a conducir yo, ¿qué tendrá más peso? ¿Lo que dice la norma o lo que yo estoy viendo que hacen mis compañeros? ¿Qué creen ustedes? Y finalmente, hablamos de la respuesta. Si hay respuestas sancionadoras previstas, pero en cambio, ante el incumplimiento no hay respuesta, o la respuesta no es proporcional a lo que se está produciendo, ¿cuál será para ustedes lo que se está diciendo a la institución? Lo que nos dicen los expertos, ¿no?, en gestión de la integridad es que si no hay congruencia entre lo que los sistemas informales de cumplimiento de la transparencia o de cualquier otro valor ético dicen y lo que dicen la norma escrita, entre hechos, ¿no?, entre hechos y palabras, los individuos se guían por los hechos, ¿no? Finalmente tenemos la cultura organizativa. ¿Qué es la cultura organizativa? Es la consistencia. Lo que recoge es la historia del día, tras día, tras día, tras día, de qué dicen los sistemas informales en relación con los sistemas formales. Los sistemas formales hablan de hechos puntuales, la cultura organizativa nos habla de la historia. En cuanto a comunicación, la cultura organizativa nos dice cuál es la percepción que tiene toda la institución pública en concreto de la transparencia real que se espera. Aquí hablamos de las normas no escritas, ¿no? Los rituales, las formas de conducirse que siempre han sido así y nunca ha pasado nada. No sé si les suena esta expresión. Esto es la cultura organizativa. En cuanto a seguimiento, esta percepción compartida de cuál es la transparencia real que se espera en mi institución
pasa muchas veces por la percepción que tienen de si transgreden la expectativa de la conducta de transparencia que se espera de ellos, cuál es la probabilidad de que me detecten por sí. En principio los órganos de control tienen que detectar estos incumplimientos, pero cuando yo observo la realidad es la que es. Por tanto, a lo mejor yo espero que no me detecten. Y en cuanto a respuesta, si aunque me detecten, lo que yo he comprobado día tras día es que no va a pasar nada, la percepción es de impunidad en un caso de transgredir, ¿no?, la norma ética, en este caso la exigencia de transparencia. Conclusión. Los individuos, a la hora de tomar decisiones, nuestra ética es maleable, nuestra ética es influenciable por el contexto. La cultura organizativa que tendemos a no gestionar es la que tiene un impacto más importante sobre la conducta individual, porque todas las personas tenemos necesidad de encajar ahí donde estamos pasando tantas horas trabajando. Si la cultura organizativa no está correctamente gestionada, con sistemas formales, ¿no?, muy claros, y aquí tendríamos una larga discusión sobre la claridad de los sistemas formales, ¿no?, a la hora de aterrizar cuáles son las normas de transparencia detalladas en cada proceso administrativo. Y si informalmente no hay congruencia entre lo que estamos diciendo que hay que hacer y lo que se hace realmente, la cultura organizativa no cambiará. Solo trabajando sobre estos sistemas formales e informales acabaremos cambiando la cultura organizativa y, por lo tanto, haciendo viable que los individuos, ante el dilema ético, acaben decidiendo si hay que ser transparentes, aunque esta transparencia ahora nos haga subir los colores, pero después será el estímulo para empezar a mejorar los servicios públicos. Y hasta aquí mi intervención. Muchas gracias a los dos ponentes por cómo han afrontado esta temática que podría ser muy jurídica en cuanto a la normativa, pero nos han llevado más allá y yo creo que este foro por lo menos hemos aprendido conceptos que igual también debemos aplicar y ayudar a que esto se implemente. ¿Hay tiempo para alguna pregunta? ¿Alguien se atreve? Un momento. Preguntaros por indicadores. Yo creo que tanto cuando hablamos de transparencia como cuando hablamos de auditoría tenemos un problema de conectar el efecto que practicar más actividades en nuestra sociedad tiene el Producto Interior Bruto y tiene la riqueza de las personas, ¿no? Y cada vez que queremos que vamos a ver a los ayuntamientos, que vamos a ver a nuestros políticos a contarles que tienen que poner en marcha este tipo de medidas, como lo consideran un coste en una inversión, nos dicen que como estamos en plena crisis que no se pueden implementar este tipo de medidas o que tienen que llegar mucho menos lejos de lo que les gustaría. Esto, junto con que los indicadores que tenemos de transparencia generalmente siempre van con un decalaje de tiempo que nos afecta muy negativamente, y permitidme que diga una cosa que seguramente va a sonar provocativo. Creo que estamos en los niveles más bajos de corrupción de los últimos 20 años. Y posiblemente no porque lo hayamos hecho muy bien, sino porque no tenemos dinero, con lo cual, como ya no hay obras, como ya el canal de Isabel II no puede invertir fuera, como todas estas cosas, pues lo que nos hubiese venido muy bien es que los indicadores nos hubiesen dicho que teníamos este problema hace 10 años. Como vamos con indicadores de percepción de corrupción y de falta de transparencia, que son indicadores que llegan, porque que detectan esto cuando ha sucedido hace unos cuantos años, pues tenemos una mejora. Os quería preguntar un poco sobre esto. De hecho, indicadores de crecimiento económico. Yo me he preocupado mucho por generar indicadores y nosotros en Transparencia Internacional pues nos dedicamos a generar indicadores. El índice de percepción de corrupción es un índice que efectivamente lo único que te dice es la percepción, y normalmente hay percepción cuando hay escándalo. No hay percepción cuando están robando, sino cuando son descubiertos, que ese es el problema, ¿no? Y efectivamente el efecto retardo sale en uno de los problemas que tenemos con nuestras encuestas.
y es que a lo mejor un país que se dedica seriamente a luchar contra la corrupción le salen cientos de casos y eso genera percepción mayor de corrupción, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que como ya dura mucho tiempo vas viendo también cómo se va moviendo el país y si va subiendo va bajando en percepción de corrupción y ese es un factor clave para el propio país pero también luego para los inversores, ¿no? Uno de los problemas que tiene España ahora mismo es que dado nuestra constante bajada, que en última instancia es subida en corrupción, nuestra bajada en el índice de percepción de corrupción, porque el índice de percepción de corrupción es de 100 puntos para abajo, quien tiene 100 puntos es un país de santos, y de ahí para abajo, ¿no? Entonces nosotros hemos ido perdiendo, llegamos a estar el puesto número 20 entre los países, de los 20 países menos corruptos del mundo, y ahora ya estamos en el 41, es decir, hemos ido bajando. Entonces, al final eso afecta. Ese es un índice con el que trabajamos. Pero hay otro índice que yo creo que ayuda también mucho, no es el de percepción, sino el de victimización. Usted o alguien de su familia ha tenido que pagar un soborno en los últimos 12 meses, ese es otro índice que es el llamamos barómetro. Y ahí hay muy interesante porque en España somos uno de los países que percibe más corrupción, de Europa es el que más ha crecido en percepción de corrupción 2008-2013. Somos un país donde el 80% de la gente y de los empresarios cree que las conexiones y los sobornos son la clave para obtener servicios públicos, lo cual pues, no es cierto, pero bueno, está ahí. La percepción es brutal en nuestro país. Y sin embargo, cuando le preguntamos a la gente, pero usted ha tenido que pagar un soborno en los últimos 12 meses, nuestros datos son parecidos a los de Holanda. Es decir, en torno al 2% de la gente cree que alguien ha tenido que pagar un soborno. Pero, claro, si te ves los datos de Grecia o los datos de Rumanía, donde 18, 20, 32, 40% de la gente ha pagado un soborno en los últimos 12 meses, verás que la diferencia es enorme. Ese es otro índice que tenemos. Se ha quedado un poco obsoleto un índice que era muy interesante y yo con el que ahora estoy intentando trabajar, que es el índice de países corruptores, que eso es otro tema importante, porque no solo están los países que son corruptos, sino también que hay países que son corruptores a través de sus empresas, ¿no? Y en ese dato, la verdad es que España tampoco salía muy bien, ¿no? Evidentemente, hasta ahora es muy difícil de medir, pero es cierto que las empresas que en los países con empresas más corruptoras pues son China y Rusia, ¿no? Pero si te vas a América Latina, España está muy alto, entonces es otro factor clave. Ahora lo que estamos intentando es ver el PIB, porque no es lo mismo que corrompa un poquito Estados Unidos a que corrompa mucho Holanda. La diferencia puede ser en términos de afectación sobre el resto de países, pero ese es otro. Y luego ya en el caso español pues hemos creado índices de transparencia, que el objetivo sinceramente inicial era incentivar a que se pusiera las pilas la gente y empezar a poner en las web publicidad activa. Se ha criticado mucho, que es muy formal, pues claro, porque es formal, porque intentamos evitar cualquier subjetividad, es decir, tenemos 80 indicadores elaborados en colaboración incluso con los auditores de Cataluña, con el Col·legi, hemos trabajado con ellos, con el Tribunal de Cuentas, y hemos generado 80 indicadores, y entonces hay que ver sí o no, si en esa web lo encuentras o no, lo cual es un dato muy objetivo. Pero algunos, claro, dicen, pero detrás de eso no hay nada. Es decir, sí, está el presupuesto, sí, ahí está. Y claro, hay que dar el salto. Estamos ahora en la segunda fase, que hay que primero evaluar la calidad de los datos, lo cual es complicado, pero es verdad, y si los datos son reutilizables, si tenemos, ¿no? Si están en Open Data, si tantos factores, y la calidad y la claridad de los datos, el tema que hablamos de los presupuestos, poner ahí los presupuestos y si no los conoce, yo no me entero de los presupuestos, soy técnico de la Administración del Estado, he estado trabajando 15 años en la Administración, yo no me entero de lo que ponen en los presupuestos. Ustedes son expertos, saben lo complicado que es analizar un presupuesto, como para verlo en un... Bueno, total, que estamos ahora en esa fase. Y bueno, pues...
no solo nosotros, hay muchas organizaciones que empiezan a medir. Yo creo que ahora para mí, y con esto acabo, el gran objetivo sería crear, o sea, si somos capaces de, creado ya está, pero no somos capaces de que funcione, es una plataforma en la que podamos entrar en todos los contratos, ¿no?, del Estado y de todas las administraciones públicas y empezar a ver a quién se le da más en un sitio, a quién se le da más en otro, quién es realmente el propietario de esas empresas, cuántos modificados ha tenido esas empresas y por qué esas siempre modifican, etcétera, con quién se relacionan esas empresas, si hay alguien en el Consejo de Administración que esté directamente implicado con los gobiernos correspondientes. Ese es el gran reto, porque a partir de ahí sí que empezaremos, yo creo, a tocar hueso, yo creo, ¿no?, que ese es el tema. ¿Alguna pregunta más? Sí, José Antonio, una pregunta para Manuel, a ver qué opina. Yo creo que el tratamiento que se está dando a la corrupción en los medios de comunicación tiene un cierto sesgo. O sea, estamos viendo que con todo merecimiento, en la foto, en las pantallas, siempre salen los destinatarios de la corrupción. Pero no se aplica la partida doble aquí. O sea, no sale nunca o sale poco el origen, ¿no? Como si pasaran por allí. Cuando 3 o 4 constructoras han pasado, bueno, se han llamado para la corrupción, hay un origen y un destino, ¿no? Hace pocos días estuvo por Barcelona un premio Nobel de Economía, no recuerdo el nombre, que propuso que las empresas, como una propuesta de mejora de anticorrupción, ¿no?, que las empresas que sean condenadas por corrupción tengan prohibición absoluta de volver a trabajar por la administración. Yo creo que sería una medida que, claro, deslegitimaría esa otra parte que creo que es tan importante como la otra, ¿no? Tanto es el origen como el destino, ¿no? Me parece que solo hay interés en focalizar en el destino, ¿no? Nada más esta idea. Sí, bueno, yo creo que la norma ya está en gran medida, que cuando actúas de forma corrupta e ilegal, pues te puedan sancionar, pero no se sanciona. Y la verdad es que una confesión, yo estaba con una persona que muchos conocerán, Víctor Lapuente, trabajando para hacer un informe para el Círculo de Empresarios y claro, el otro día me tocó hablar de corrupción y hablé de las conexiones. Yo creo que nuestro país, es una cosa que voy a sacar ahora en un artículo en El País, tenemos ya pintura de cómo es la corrupción en España. La corrupción en España no son manzanas podridas. La corrupción en España tampoco creo que es la trama. Tampoco creo que es una trama de todos ahí organizados en torno a un centro, en una mesa repartiéndose el país. Pero sí son múltiples redes. Hay múltiples redes y actuando de forma muy bien organizada, cada uno en su red, porque las redes entre sí no se ponen tan en contacto. En las redes siempre hay políticos, pero también hay empresarios. Y hay, como tú muy bien dices, algún empresario que sale repetidamente y sigue libre por ahí, ¿no? Y yo le tengo muy cerca, además. Entonces, yo me pregunto qué está pasando, ¿no? ¿Por qué estos empresarios que pagan constantemente no están en la cárcel? Y bueno, pues no lo sé. La verdad es que la razón fundamental que me dicen los fiscales es que lo hacen muy bien. Es que son más listos que los políticos. Entonces, saben introducir los mecanismos para que no les toque a ellos. Siempre le toca al jefe de construcción, al jefe de compras, pero es verdad que esto está así, y son redes, y hay redes, y en las redes hay políticos y hay empresas. Los empresarios me dicen, no son empresas, no son empresarios realmente, son aventureros, no son verdaderos empresarios. Puede que sea verdad, ¿no? Son aventureros, pero que se llevan el dinero y además se llevan más dinero que los políticos, porque son más listos, ¿no? Cuando analizas cuánto se llevan algunos de estos ladrones políticos y tal, dices, bueno, sí, pues se ha llevado el 1% de aquello, pero los beneficios han estado en torno al 9 o al 10. Entonces, el 9% se lo ha llevado el empresario. Pero bueno,
Tienes toda la razón. ¿Dan alguna puntualización? Bueno, yo por acabar perdón. Sí, Antonio. Solo un par de cositas. Una, respondiendo a tu pregunta, un ejemplo en Castellón, que ya sabéis que es un sitio Ahora que pasan estas cosas. Allí se condenó a Luis Batalla por fraude y corrupción, no podía contratar. Bueno, al año siguiente, digamos, ¿quién está contratando más en Castellón? Pues la empresa tal. ¿Quién es? Pues era Luis Batalla, que había creado otra empresa que no se llamaba Luis Batalla. Es fácil sortear en ese aspecto la norma actual. Y luego quería comentar lo que tú has dicho del sistema ese donde metas, porque está ligado con lo que he comentado yo en mi ponencia. Uno de los trabajos que, como os he dicho, estamos haciendo es aprovechar que ahora la factura electrónica incorpora de origen mucha información, poder cruzar esos datos y además cruzarlos con la información que está relacionada con la contratación electrónica, los registros de contratos, para establecer una serie de parámetros para detectar posibles casos que no sean correctos. Nosotros estamos empezando conversaciones porque porque está creando un procedimiento antifraude, pero también la Consejería de Transparencia ha empezado a hacer trabajos de prevención del fraude y quieren porque están pensando cómo lo hacen, que no es fácil, establecer un sistema de inteligencia artificial que anticipe y nos reunimos para colaborar porque ellos van por delante si hablamos de prevención, pero nosotros vamos por detrás, pero podemos utilizar el mismo sistema. La tecnología, aprovecho lo que decís para lo que yo he dicho, la tecnología ofrece oportunidades insospechadas que hace unos pocos años no las teníamos. Ofrece riesgos muy importantes, pero oportunidades importantísimas, que hay que pensarlas, desarrollarlas y aprovechar los que luchamos contra los malos, ¿no? Y ya termino este discurso por lo que ha preguntado otro compañero, los malos no descansan. Los malos recalcitrantes, que a mí me sorprende, gente que está investigada o imputada durante meses, que saben que les están persiguiendo, que les están escuchando, y a veces salen y dicen, no, les han pillado que estaban haciendo otra tropelía. Pero ¿cómo es posible si saben que tienen escuchas? Los malos no descansan. Y ahora efectivamente ha disminuido el nivel por la crisis económica. Esto es cíclico. Siguen habiendo fraudes en menor cantidad y en menor cuantía, pero en cuanto repunte un poquito la economía, eso volverá a subir igual que la bolsa o los precios de la vivienda. Por eso debemos estar preparados. Muchas gracias. Yo creo que uno de los objetivos del foro es que haya debate y en esta ponencia lo habéis conseguido. Antes de que podamos probar nuestro desarrollo moral en el catering y a ver en qué punto estamos, dejando que los demás accedan a la comida. Es el desarrollo inmoral. Quería preguntaros, dado que nos llevamos tantos datos y tanto análisis, que vale, estamos en esta situación y queremos mejorar. Aquí somos un foro de profesionales, pero como ciudadanos, ¿qué deberíamos hacer más? Porque yo he mirado, me he hecho durante vuestra exposición, digo, pues no he mirado mucho los portales de transparencia, no he preguntado nada, digo, ¿debería hacer algo para provocar que esto cambie? Porque ya creo, en la agenda política, los políticos no tienen la transparencia muy en el primer lugar, la tendrán. Entonces, ¿podemos hacer algo más como ciudadanos? ¿Nos dais alguna tarea o no? Y nos vamos a comer. Yo creo que los ciudadanos están empezando a movilizar. Me gusta recordar una iniciativa que es especialmente interesante para mí. No sé si conocen Cibio, la organización Cibio. Tú quizás sí. Bueno, les invito a consultar su página web. Y lo último que han hecho es un trabajo, ¿no?, de análisis de lo que sí que se publica en el BOE, en los diarios, en los boletines oficiales de las provincias, en el DOC de la Generalitat, y fruto de ese trabajo de extracción de datos
hacen todo un seguimiento desde el punto de vista de aclarar esto que decía Manuel, que es tan complicado, ¿no? Como leer un presupuesto, ¿no? Ya no hablamos de una ejecución presupuestaria porque no lo he visto nunca publicada. Aclarárselo al ciudadano. Entonces, el último proyecto que han puesto en marcha, por ejemplo, es un proyecto sobre la obra pública, y les invito a ver la cantidad de información que sí que se puede sacar. Muchas veces lo que hace falta es iniciativas de colaboración, como uno de los ponentes decía, colaboración entre técnicos informáticos y periodistas sería en este caso la clave, que se unen y utilizan esta tecnología de extracción de datos para empezar a hacer inteligible, ¿no? lo que está ocurriendo. El problema es que tenemos poca tradición, ¿no? Todavía, y que realmente no nos lo ponen fácil. Yo recuerdo el momento en que Access Info decidió que realmente con las condiciones que había puesto la ley española de acceso a la información era muy difícil, ¿no? Seguir trabajando, no lo tienen fácil. Poco a poco yo creo que desde la educación creo que tenemos que fomentar esta responsabilidad por la cosa pública, ¿no? Y poco a poco esperar que las nuevas generaciones, ¿no? Se movilicen más y se organicen más en este sentido. Bien, pues muchas gracias y vamos al comité.